el capítulo número 12 del libro del profeta Zacarías y el verso número 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? Zacarías capítulo 12 y el verso 10. Dice así la poderosa palabra del Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a hablar hoy día sobre el tema la conversión de Israel al Señor. Padre celestial, Dios eterno, te agradecemos por esta bendición de estar en tu casa, Señor, en esta noche preciosa aquí en Surquillo. Gracias por tu bendita palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que tú ministres, que tú hables, que tú toques, Señor, Dios mío, a través del mover de tu Santo Espíritu, rompiendo cadenas, destruyendo obras del diablo, Señor, libertando a los que están endemoniados, oprimidos por el diablo, los que tienen ataduras. Señor, tócalos, Señor, ayúdalos, ten misericordia, haz una obra poderosa, Padre, en Cristo Jesús, que tu palabra corra libremente, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos considerando el tema, la conversión de Israel a Dios, al Señor. La palabra de Dios nos habla y leyendo, hermano, todo lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, nosotros podemos ver que desde ese momento, cuando Cristo vino a la tierra, su primera venida, hasta el día de hoy, Israel como nación está en rebeldía. Israel como nación, no podemos ver una conversión de una nación entera. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿No? Porque Israel, en el libro de Hebreos, habla el escritor de Hebreos y dice que de Israel son los profetas, de Israel era la ley, a Israel se les envió todas las cosas que nunca se dio a los gentiles, a ningún pueblo. Israel era el pueblo escogido, la niña de los ojos de Dios, ¿no? Era el prototipo, Israel era el pueblo que Dios había escogido, hermano, y que Dios usaba para que Israel fuese luego un misionero. Y Israel, convertido al Señor, su rol, su papel era predicar el evangelio, predicar y que todas las naciones se convirtiesen. La Biblia nos habla de que Israel fracasó estrepitosamente. Israel no estuvo en la altura espiritual. Nosotros siempre que predicamos, algunos amigos me han preguntado y me dicen: ¿por qué ustedes hablan tanto de Israel? Ustedes no son israelitas, ustedes son peruanos, latinos, gloria a Dios, y hay personas de todas las nacionalidades, pero todos los cristianos siempre tenemos amor hacia Israel, y Israel nos despierta simpatía. Israel, gloria a Dios, para nosotros siempre va a ser un pueblo especial, especialmente porque la Biblia dice: la promesa de Dios para Israel es: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Independientemente, hermano, de que Israel fracasó, que Israel no estuvo a la altura espiritual, y que cuando Israel tuvo el tiempo, el momento de parte de Dios para que Israel se convirtiese en la primera venida de Cristo, Israel hizo todo lo contrario. Nosotros vemos cómo la casta religiosa, los líderes religiosos de Israel, los escribas, los saduceos, gloria a Dios, los fariseos, todos los que eran líderes en el pueblo de Israel y los príncipes, ellos se rebelaron contra Cristo y es más, le hicieron mucha oposición a nuestro Señor Jesucristo, hasta incitaron, ellos movieron, acusaron al Señor hasta que lo vieron crucificado.
Ellos lo rechazaron, bendito sea el Señor. Israel, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la posición de Israel hasta el día de hoy? Es un pueblo que está en incredulidad. Es un pueblo que está en rebeldía. Ahora, ni a usted ni a mí nos toca acusar a Israel ni señalar a Israel, porque nosotros no somos Dios, hermano. Nosotros vemos a Israel como el instrumento que Dios usó y que ahora está fuera de la voluntad del Señor. Pero que al mismo tiempo, leyendo la palabra de Dios, usted va a ver en el capítulo 10 y en el capítulo 11, desde el capítulo 9, 10 y 11, gloria a Dios, del libro romano, el apóstol Pablo habla de su pueblo, habla de Israel y habla de los planes y propósitos de Dios para con Israel, ¿no? Hay una parte importante en donde el apóstol Pablo habla de que dice: Israel es la planta original. La iglesia, nosotros hemos sido injertados. Esa era la rama original que fue quitada por su incredulidad. En lugar de Israel fue injertada el injerto de una planta. Ustedes que éramos nosotros, hablando de la iglesia, los gentiles, que éramos una rama silvestre, hemos sido injertados al árbol de Dios, hermano. Y nos estamos beneficiando del poder del Espíritu Santo, nos estamos beneficiando de la lectura de la palabra. Nosotros hablábamos el día domingo en la noche, ¿no? Cómo es que los apóstoles, especialmente Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, predicaron el evangelio, hermano. Llegaban a la sinagoga, le hablaban y algunos creyeron, dice, pero que al día siguiente o a la semana, el próximo día de reposo, cuando se reunían, eso había sido tan impactante que los gentiles que habían escuchado hablar y predicar a Pablo se quedaron tan contentos y le dijeron: Pablo, el próximo sábado, el día de reposo, queremos que nos hables de Dios. Y luego hemos visto por la palabra en Hechos capítulo 13 cómo es que se reunió una multitud y casi todo el pueblo estuvo para escuchar la palabra de Dios. Ese era el rol de Israel, hermano. Pero Israel ahora está en rebeldía. Usted va a Israel y usted no va a encontrar una ciudad piadosa, ¿no? Va a encontrar una ciudad como cualquier ciudad, en donde hay de todo. Gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos habla y dice: él quisiera dar su vida por Israel, pero eso no puede ser, ¿no? Él ama a su pueblo, gloria a Dios, pero Dios tiene promesas para Israel. Lo que siempre nosotros decimos, no podemos mezclar las promesas para Israel con las promesas para la iglesia, porque también hablábamos de aquellos que fallaron a Dios y se agarran de ese texto cuando dice que irrevocables son los dones, ¿no? Y el llamamiento de Dios, cuando solamente se está refiriendo al pueblo de Israel, hermano. Bueno, ese es un tema aparte, pero cuando nosotros hablamos entonces, ¿cuál es la situación de Israel en este momento? Según la palabra de Dios, está en rebeldía, es un pueblo que está lejos de Dios, pero que sin embargo hay promesa de Dios para el pueblo de Israel. No fue desechado, hermano. Gloria a Dios. Hay oportunidad de Dios que en su momento se va a manifestar. Ahora, nosotros tenemos que hablar de Israel. Yo no me voy a ir al Antiguo Testamento. Yo me voy a ir al Nuevo Testamento y me voy a ir a los tiempos finales. Porque ya nosotros conocemos la historia y conocemos todo lo que le aconteció al pueblo de Israel. Hay una semana o una profecía que en el libro de Daniel capítulo 9 se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es una revelación que Dios le da al profeta Daniel cuando él estaba preguntando, y usted lo va a ver en Jeremías capítulo 25, cuando, gloria a Dios, Daniel, él está preguntando acerca
del cumplimiento de la palabra profética sobre el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel iba a ser cautivo junto con muchas naciones 70 años. Y luego de que iba a haber el cumplimiento de esos 70 años, que Daniel era un hombre estudioso de la palabra y que él entendía que esos 70 años ya estaban por cumplirse. Y Daniel ora a Dios y le dice: Señor, tú hablaste a través de los profetas de este juicio que le iba a venir a tu pueblo. Israel fue llevado a Babilonia y estaba ya casi 70 años junto con muchas naciones. Está por cumplirse, Señor, el plazo. No sé si era en ese mes, en el siguiente mes, gloria a Dios. Y ahí es cuando el profeta Daniel le dice: Señor, ¿qué es lo que va a suceder con Israel? En el capítulo 9, verso 24 en adelante, Dios le revela a Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas en años, hermano, son 490 años. Desde que se iba a dar la orden para la reconstrucción del muro y del templo, que eso se verifique históricamente que fue en el año 445, gloria a Dios, contando hasta Cristo, hay 62 semanas más 7 semanas. Y luego se quitará la vida al Mesías. Pero si usted suma 62 más 7, y no lo quiero marear con esto porque no estoy en el tema, ¿no? Gloria a Dios, pero tiene que ver también. Son 69. Una semana es la que le falta para que se cumpla la profecía. Una semana de años son 7 años. Entonces, quienes estudiamos la Biblia, ¿dónde ubicamos esos 7 años? ¿Con quién tiene que ver esos 7 años? ¿Para qué Dios tiene que usar 7 años? Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos desde que muere el Mesías hasta el día de hoy, hermano, ha habido un paréntesis. Es como que el reloj de Dios se paró para Israel y no funciona. Pero cuando la iglesia sea levantada al cielo, el reloj de Dios en relación con Israel empezará a funcionar. Y ese reloj va a contabilizar 7 años. 7 años. En esos 7 años, el protagonista ya no va a ser la iglesia, porque la iglesia estará en el cielo. El rol protagónico, el personaje protagónico, el pueblo que es el más importante ahí, va a ser el pueblo de Israel. Usted me dirá: ¿Israel se quedará para el anticristo? Por supuesto que sí, que se quedará. ¿Quiénes son los que son llevados al cielo? La iglesia, hermano. Y no hablo de una religión específica, ni hablo de ninguna denominación en específico, porque usted no se va al cielo con Cristo porque es del movimiento, porque es de la asamblea, de la alianza. Eso no tiene nada que ver, porque usted puede ser de cualquier religión, usted puede ser de cualquier denominación sin ser cristiano y estando desagradando a Dios. Hay gente que dice: yo soy de esta religión y no agrada a Dios. Entonces, ¿quién es el que conoce a los que le aman, a los que le sirven? Dios conoce a su pueblo. Bendito sea el Señor. Y por eso dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Dios. Israel va a ser el pueblo protagónico y el epicentro, hermano, del movimiento, de los juicios, de todo lo que se empezará a dar, será allá en Jerusalén. Alabado sea el Señor. El inicio y también la conclusión de los 7 años se concluirá allá en Jerusalén. Ese será el escenario más importante. ¿Qué va a suceder? Gloria a Dios. Voy a decir algunos acontecimientos que el anticristo, el sistema del anticristo, cuando la iglesia sea levantada al cielo, el anticristo arremeterá contra Israel. Aunque al principio la Biblia nos dice que Israel hará pacto con el anticristo, porque Israel, gloria a Dios, en su ceguera espiritual verá en el anticristo la solución a todos los problemas económicos, políticos y sociales.
Israel se dejará arrastrar por el anticristo, porque dice la profecía que hará un pacto, ¿no?, con el pueblo, con la ciudad amada, el anticristo. Pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo se quitará la máscara y pedirá adoración para sí, y el pueblo de Israel entonces, el pueblo de Israel entenderá que el anticristo no es el Mesías ni nada parecido, sino que es el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora, hay algunos acontecimientos, como por ejemplo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Vean su Biblia San Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Este es un capítulo profético, hermano, que fue predicado y enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 24 y el capítulo 25 hablan de una manera específica sobre los tiempos finales, pero en relación con Israel. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, verso 16. ¿Lo tienen, hermano? Dice, vamos a leer del verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pero en el verso 14, mire lo que dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el contexto? Jesucristo está hablando de acontecimientos finales, y Jesucristo está hablando también que se va a dar un fenómeno, algo que está escrito en el libro del profeta Daniel, que se llama la abominación desoladora. ¿En qué consiste la abominación desoladora? La abominación desoladora, la palabra abominación es una palabra que significa algo repudiable, algo inmundo, algo que si tiene que ver con el culto a Dios, que el anticristo y el sistema del anticristo van a hacer en el templo. Gloria a Dios. Van a sacrificar lo mismo que hizo hace muchos años atrás, gloria a Dios, Antíoco Epífanes, más de 2000 años atrás, cuando antes de Cristo, hermano, que fue uno de los reyes que le sucedió a Alejandro Magno, uno de sus generales, viene las castas, ¿no? Gloria a Dios. Y Antíoco era una de esas castas. Y Antíoco Epífanes es lo que se llama un prototipo del anticristo. Y Antíoco Epífanes lo que hizo fue presentar dentro del templo, en el templo, sacrificar un cerdo, una cerda. Eso es algo abominable, hermano. Eso es contaminar el santuario. Eso es burlarse de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Cristo está hablando de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que se refería a ese momento de Antíoco Epífanes, pero también a los momentos del fin, al momento del anticristo. El momento del anticristo va a ser, gloria a Dios, dice, por tanto, verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es una abominación que trae desolación, que trae tristeza, que trae dolor, que destruye, hermano, gloria a Dios, de la que habló el profeta Daniel. Y lo vamos a ver también en la palabra de Dios. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Maravilloso el Señor. Lo que quiere decir es que el anticristo desatará una persecución contra el pueblo de Israel. La palabra Judea dice, ¿no? Los que están en Judea, que ese será el centro de la persecución. Y el anticristo, ¿contra qué pueblo va a ir específicamente? Va a atacar al pueblo de Israel, hermano. Sus ciudades principales, bendito sea el nombre de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, acá mismo en el capítulo 24, dice el verso 17:
el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire los datos, hermano, que dan, porque estos son datos del tiempo del fin, o sea, son señales del tiempo del fin. Aquí dice entonces, verso 23, si alguien le dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese tiempo de los falsos cristos es el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos hasta que han sido predicadores, evangelistas, dicen yo soy Cristo? Se corrompen, se tuercen, se pervierten. Son señales de que estamos en los últimos tiempos. Bendito sea el Señor. Otra cosa, que la abominación desoladora será en el lugar santo, como dice el verso 15, ¿no? ¿Dónde va a ser? En el lugar santo. ¿Dónde está el lugar santo? En el templo, hermano. ¿En qué templo? En el templo de Jerusalén. O sea, todo tiene que ver con Israel. Luego también en Daniel 11:31, la palabra nos dice, para que usted entienda bien la profecía a la que yo estoy aludiendo, dice Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, el sacrificio de los sacerdotes, lo quitarán y pondrán la abominación desoladora. O sea, sacrificarán animales inmundos. Es un acto satánico, hermano. Bendito sea el Señor. Para el pueblo judío eso es una aberración, una abominación. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Es como que usted entre acá, hermano, como que usted entre al culto y encuentre un pastor predicando borracho, drogado. Es una inmundicia. Usted diría, yo me voy de ahí. Gloria a Dios. No se podría soportar. O que alguien esté predicando y está hablando disparate, grosería, cosas sucias, inmundas. No, porque este lugar, hermano, el templo, el lugar donde nos reunimos, es un lugar santo. Aquí venimos para adorar a Dios, para alabar a Dios, venimos para cantar a Dios, para engrandecer a Dios. Y si alguien va contra la palabra de Dios y se le permite, entonces ellos lo impondrán. Lo harán porque tienen el poder político, económico y social. Por eso dice las tropas, gloria a Dios. No, ellos teniendo el poder, las tropas, el ejército, los militares, ellos impondrán eso, porque los judíos de por sí nunca lo permitirían. De hecho, hermano, gloria a Dios, en ese momento, a raíz de esa abominación, se levantó una familia, que era la familia de los macabeos. Los que terminaron, sus descendientes eran los fariseos, ¿no? Pero ellos se portaron valientemente. Ellos se enfrentaron, gloria a Dios. Y si lo hicieron una vez, ellos no permitieron que se siga haciendo. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero lo que vamos a ver, hermano, es que en ese momento, ya estamos hablando de los tiempos del fin. Y estamos hablando, gloria a Dios, en el capítulo 12 de Daniel, verso 11. Mire lo que dice la palabra, para que usted vea que la palabra encaja perfectamente. Daniel, gloria a Dios, capítulo 12, el verso número 11, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice así, el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio
hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Gloria al Señor. O sea, vamos a ver el acoso, vamos a ver la maniobra del anticristo de profanar todo lo que es de Dios. Estamos hablando en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, también el anticristo asolará la tierra de Palestina, invadirá la tierra de Palestina, ¿no? Palestina es donde está ahora Israel, todo eso era la Palestina antigua. Maravilloso el Señor. En Zacarías capítulo 14, el verso 2 y 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Zacarías es un libro profético también, hermano. Zacarías nos habla de Cristo, nos habla de la manifestación de Cristo, y dice, verso Zacarías 14, que es el último capítulo de Zacarías, versos 2 y 3, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder lo que dice en el libro de Apocalipsis 16:16, que el anticristo convocará a todas las naciones del mundo hacia Israel. Hay un dato interesante. Un día yo hablaba con el embajador de Israel en el Perú, que los cambian cada 3 años, creo. Pero él me decía, ellos han hecho una estadística, hermano, y en un gran porcentaje de las noticias de hace muchos años atrás, Israel siempre está en el ojo de la tormenta. No sé si usted va a ver que Hamas le manda misiles, que todo eso, el Hezbollah, Hamas, Siria, gloria a Dios, los iraníes, todos su bravuconada contra Israel. Y eso es noticia todos los días. O sea, Israel es el centro de la noticia. Israel, todo se está perfilando para que todas esas naciones de Asia Menor, orientales también, y las naciones árabes, que son un montón de naciones y muy grandes y muy poderosas, que todas están confederadas, están asociadas contra Israel. Israel es un pueblo muy pequeño, pero las noticias más, como le digo, no solamente en el aspecto de la guerra, de los conflictos, sino que si hablamos de computadoras, la marca Intel, casi el 70% de las computadoras del mundo tienen un producto de fabricación israelí. O sea, Israel es el que lleva la delantera en la construcción de procesadores, microprocesadores en tecnología de riego por goteo. Lleva la delantera en muchas cosas, hermano. Bendito sea el Señor. O sea, es una potencia mundial, pero es un pueblo pequeñito. Todo Israel geográficamente lo podemos ubicar en Ica. Ica no es un departamento tan grande, pero tampoco es tan pequeño, pero todo Israel entra en Ica. Y sin embargo, todas las naciones, mire, Irán es un pueblo inmenso y tiene una población inmensa, gloria a Dios. Y todas esas naciones, los saudíes, todos esos pueblos que rodean Jordania, los jordanos, los egipcios, tienen un odio hacia Israel. Prácticamente el sueño de ellos es desaparecer a Israel. Eso coincide y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano, ¿no? Cuando el anticristo se manifieste, el anticristo tendrá más fuerza y el Señor lo dejará actuar y liderará a todas las naciones, los convocará al pueblo de Israel. Y ahí en el valle de Josafat, bendito sea el Señor, ahí será la batalla, hermano. Gloria a Dios. Porque serán todas esas naciones serán juntados en Armagedón, ¿no? El valle de Megido, que está cerca a Jezreel.
Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, en Apocalipsis 16:16, solamente nos da el dato geográfico. Dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si usted va a Apocalipsis 16:16, nos dice, gloria a Dios, cómo se va preparando la batalla. Dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto coincide con la sexta copa, en donde se secan los ríos, se seca el Éufrates. Porque dice en el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el lugar de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues esos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Maravilloso el Señor. El verso 15 es tremendo porque dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria a Dios. Esto, hermano, esto tiene que ver, algunos han confundido, y hemos predicado eso, de lo que era el rapto con todo lo que tiene que ver con el día de Dios. El día de Dios abarca el rapto y todos los demás acontecimientos finales. Aquí se está refiriendo al día de Dios, que es el cuadro completo, es todo el panorama profético completo, desde el rapto de la iglesia, gloria a Dios, lo que es la gran tribulación, lo que es el pueblo, la iglesia en el cielo, en la boda del Cordero, aquí la gran tribulación y luego la batalla de Armagedón, que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Si usted se va al capítulo 19, aquí va a ver en el verso 11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Gloria a Dios. En el capítulo 19, verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14. Esto es después de la boda del Cordero. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estará en la boda del Cordero, y luego el Señor dará la orden, hermano, y nos dirá, vamos a pelear la batalla, y el Señor liderará esa batalla. Él irá al frente, como dice aquí la palabra de Dios. El verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vamos a ver en el verso 17, y Juan ve un ángel, dice, que estaba en pie ante el sol y clamó gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballo y de su jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, Juan ve a la bestia, las naciones, hermano, todos los pueblos, gloria a Dios, todos los reyes de la tierra,
preparados para pelear contra Cristo. Pero dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen durante la gran tribulación. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego, de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa es la batalla de Armagedón. Maravilloso el Señor. El diablo va a hacer eso, hermano. El diablo va a buscar, y como dice, con espíritus demoníacos, gloria a Dios, en forma de rana, van a convocar a todas las naciones para ir a la batalla, y el Señor ganará la batalla. Los herirá de su boca saldrá como una espada aguda que los destruirá a todos. Saldrá fuego del cielo. Maravilloso Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y luego viene el juicio a las naciones. El juicio a las naciones, ahí empieza antes del milenio, empezando el milenio, porque Dios tiene que juzgar a las naciones, ¿no? Y esto está en el libro de Joel 3:12. Joel 3:12 dice claramente, Joel capítulo 3 verso 12, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Para qué el Señor va a juzgar a las naciones? Para que puedan entrar al milenio. Tienen que ser juzgados. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, entramos al tema que es el tema central, porque yo no podría hablar de este tema si no he hecho el preámbulo, ¿no? En el preámbulo vamos a ver, gloria a Dios, cómo el anticristo, gloria a Dios, oprime a los israelitas, cómo se da la abominación desoladora. El anticristo se saca la máscara y ahí viene el enfrentamiento contra el pueblo de Israel. Y luego el anticristo va a invadir Palestina y va a convocar a todas las naciones contra el pueblo de Israel, y las naciones llegarán, y luego Cristo descenderá del cielo y los destruirá a todos ellos, hermano, y librará a su pueblo, y luego establece el juicio. Pero, gloria a Dios, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1:7, este texto es maravilloso, porque aquí, gloria a Dios, nos dice la palabra de Dios: he aquí que viene con las nubes, Cristo, cuando venga, gloria a Dios, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero Cristo ya no vendrá derrotado. Cristo ya no vendrá, hermano, cuando vino, gloria a Dios, en la tierra, y el diablo pensó que lo había derrotado, porque nunca el diablo derrotó a Cristo. Pero el diablo dijo: lo derroté, porque lo llevé a la cruz y lo derroté. Pero esa fue, gloria a Dios, más bien la derrota del diablo. Cristo vendrá. Ya cuando Cristo vino, la palabra correcta, vino en humildad. Cristo vino, y ¿cómo inaugura su ministerio? ¿Cómo entra a Jerusalén, hermano? Entra en un pollino, alabado sea el Señor, en humildad. A él lo insultaba. Dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él vino en humildad. Se sometió a las autoridades humanas, siendo el Dios todopoderoso. Pero cuando Cristo venga acá, aquí en la segunda venida, dice: aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Cristo venga a llevar a la iglesia, nadie lo verá, hermano. Solo la iglesia será levantada al cielo. Será tan repentino, la gente no verá nada. La gente verá que nuestras ropas se caen, nada más.
y que desaparecemos, los niños desaparecen, mucha gente desaparece, millones y millones en el mundo entero, y será un caos, pero no verán al Señor. Aquí sí verán al Señor, porque cuando Cristo venga, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora, y los que le traspasaron, esa es la palabra clave. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Los que le traspasaron, según el Antiguo Testamento, son los judíos, es su pueblo. Ellos se prestaron para la maniobra. Ellos fueron los que acusaron. Ellos dijeron: crucifícale. Cuando Pilato se lavaba las manos, Pilato en 3 oportunidades le dijo al pueblo, estaban todos los judíos ahí y sus líderes adelante, y Pilato dijo: no hay ningún mal en este hombre. 3 veces el pueblo dijo: no, crucifícale, crucifícale. Luego Pilato dijo: bueno, tengo a Barrabás. Y todo el mundo sabía que Barrabás era un tremendo criminal y perverso. Y el pueblo dijo: suéltanos a Barrabás. O sea, queremos a Barrabás, y crucifica a Cristo. Así fue, hermano. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Judíos. Dice: ellos también, gloria a Dios, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, no es, hermano, que ellos tendrán tristeza el Señor viene en gloria. Se lamentarán de no haberlo reconocido como el Mesías. Se lamentarán y ahí reconocerán su pecado y ahí llorarán, porque ellos, gloria a Dios, van a entender de que Cristo vino, a lo suyo vino, como dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Alabado sea el Señor. Luego, como dice Zacarías 12:10, el texto que hemos leído, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese es el texto, hermano, que estamos usando, ¿no? De Apocalipsis 1:7 dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Y acá habla: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, que ellos fueron los que traspasaron al Señor. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí le vendrá, Dios le redarguirá. Ahí se sentirán malos. Ahí se sentirán que se han equivocado. Ahí sentirán, hermano, y lamentarán y dirán: ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos hecho eso? Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios, y esto es importante, en el libro de Isaías capítulo 53, la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, la confesión del pueblo de Israel. Pablo dice una palabra que es importante y nosotros siempre la decimos acá cuando pasan las personas, hacen la oración. Pablo dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, gloria al Señor. No, hay que confesar, hermano. Uno, para poder alcanzar la gracia de Dios, uno tiene que confesar. No a mí. Usted no tiene que contar